Ah, Ok. muy bien. Entonces, Ajá, tú pasarías primero las fichas, las estudiamos y después ajá, el día de clase nos examinas por decirte de esas fichas. de esas Ah, fichas. Ajá. muy bien. Y de las que se vayan acumulando. Así es, ajá. Sí, y como van a hacer preguntas, digamos, en sí recuérdense que cada tema, pues, presenta diferentes formas de formular una pregunta, ¿verdad? Entonces, de un solo tema, ahorita vamos a ver lo que es encofrados, y en encofrados hay una gran variedad de subtemas, ¿verdad? Que podemos ir desarrollando. Entonces la idea es de que no solo nos quedemos con la información que tengamos, sino que también, si todavía tenemos dudas, pues poderlas ir resolviendo, ¿verdad? Ir investigando un poco más. Si sentimos que ahí en esta ficha falta información, o sea, ya ir haciendo ustedes en base a su propio criterio, ir incorporándole más información, ¿verdad? Porque al final de cuentas es para ustedes esa información. Muy bien. Ok. Uh -huh. Muy bien, ahí estamos. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar del tema de encofrados. Igual, cualquier duda, cualquier comentario lo vamos generando. La idea es poder ir platicando sobre el tema y ir resolviendo todas las dudas. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de un tema, tenemos que saber qué es, ¿verdad? Y acá nos dice, ¿qué es un sistema? Solo permítanme, incorporar a alguien más, le voy a dar admitir. Ahí está. Entonces, en el encofrado nos dice que es un sistema de moldes temporales o permanentes que se utilizan para dar forma a otros materiales. En este caso, nosotros lo utilizamos para el concreto, ¿verdad? Para hacer un sistema de concreto armado. En el caso de la fundición, nos dice que es vertir y formar concreto hasta alcanzar un porcentaje de dureza adecuada. En algunas clases directamente con la ingeniera Javiera vimos esa parte, ¿verdad? De los porcentajes al momento de que el concreto vaya fraguando, ¿verdad? Vemos que en el primer día llega a tener un 16% de fraguado. Al tercer día ya llega a tener un 40%. Al séptimo día tiene un 65%. A los 14 días tiene un 90% y a los 28 días, ¿verdad? Llega a tener un 99%. Ahora, en el caso del día 7, vemos que nos dice también que podemos desencofrar soleras y columnas. ¿Por qué? Porque ya ha alcanzado un 65% de resistencia, ¿verdad? En el caso de losas de concreto armado, sí es recomendable llevarlo hasta 28 días, ¿verdad? Entonces tomemos muy en cuenta este tema, ¿verdad? Soleras y columnas podemos desencofrar al séptimo día. Ahora, recuérdense que también, y aquí en la ficha está esa información, pero antes de poder encofrar, también necesitamos que el material que vamos a utilizar, ahí vamos a ver los materiales que podemos utilizar, estos, si es madera, solo se debería de estar utilizando al menos en tres ocasiones. ¿Por qué? Porque va perdiendo en sí su resistencia y lo que pasa es de que cuando ya se utiliza más de 3 veces, en el caso de la madera, pues ya no queda bien, la formaleta ya no mantiene la forma que debería de tener, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta al momento de utilizar estos materiales y poder hacer un presupuesto identificando cuánto de este material vamos a tener que estar utilizando. Si solo 3 veces podemos hacer uso de ello, en el caso de los encofrados, ¿verdad?
que serían más que nada las columnas y las vigas. Y también las soleras, ¿verdad? Que son lo que más lleva un sistema de mampostería reforzada. En el caso de las características, nos dice, se diseñan de acuerdo a estructuras y planos de construcción. Se deben de pensar en la reutilización de los encofrados. Según sus componentes estructurales, estos se dividen en cimientos, muros, columnas, vigas y losas. Ahora, también vamos a identificar qué otros materiales podemos ir utilizando. Se debe considerar un fácil desencofrado, aplicando aceite a la madera o el acero, o mojar la madera antes de fundirla. En el caso de la madera, siempre es recomendable humedecerla antes de la fundición. ¿Por qué es recomendable humedecerla antes del proceso de fundición? ¿Qué creen ustedes? Ajá, sí, así es. Sí, porque recuérdense que la madera al estar seca tiende a absorber, ¿verdad? Y ahí ya pierde resistencia al concreto. Entonces tenemos que evitar que suceda eso. También en el proceso ya del curado, ¿verdad? Se debe estar humedeciendo en el caso de las columnas y las soleras, se debe de estar humedeciendo la madera para que tenga una mejor resistencia. Porque recordémonos que al momento de humedecemos la madera, ¿verdad? Se coloca, ya está creado el encofrado y entonces después vertimos el concreto y con el paso de los días se seca la madera y entonces va absorbiendo también la humedad que todavía tiene el concreto. Entonces, al menos depende del clima, ¿verdad? Se debería de humedecer 1 o 2 veces al día. En climas cálidos, por lo menos mínimo 2 veces al día se tendría que estar humedeciendo para que ésta mantenga el grado de resistencia con la que se trabajó, ¿verdad? La mezcla. Entonces tenemos que ser muy claros en eso. Y también al momento de supervisar una obra, tenemos que ir viendo ese proceso, porque normalmente los albañiles, maestros de obra y ayudantes, ellos no tienen no solo el conocimiento de lo que implica, sino que también ellos solo quieren terminar, ¿verdad? De hacer su trabajo y irse. Entonces, o si uno no está checando eso, incluso a veces a uno le toca hacerlo, entonces, o dejar a una persona encargada solo de eso, para que así esta persona sea responsable y evitar que después el concreto pierda su resistencia y se note al momento de desencofrar, ¿verdad? Entonces, también nos dice que los encofrados se pueden dividir en 2 grupos principales. Nos dice que en el caso del A es para usarse solo una vez. Estos quedan ya en la obra. Este puede ser el papel asfáltico y este evita el contacto directo del concreto con el suelo. Estos son unos plásticos que se coloca para que cree un área de permeabilidad, ¿verdad? Para que en sí, al momento de colocar el concreto, pues la humedad del suelo no llegue a afectar el cimiento corrido o zapatas, ¿verdad? Este sistema es muy bueno, pero la verdad que sí es caro. Ya llevarlo a la práctica es bastante caro, ¿verdad? Porque se debe tomar desde el proceso de la planificación del proyecto
para poder identificar cuánto de este material se va a utilizar para los cimientos, ¿verdad? Pero sí crea una barrera de protección, le da también más resistencia, mantiene su resistencia al concreto y evita la humedad, que suba la humedad hacia la estructura, ¿verdad? Eso es bastante bueno, pero como cualquier elemento, pues también tiene que tomarse en cuenta para que así el presupuesto, el cliente sepa no y entienda el valor de esto al momento de tener ya una obra pues con una mejor calidad, ¿verdad? No sé si ustedes han visto algunas obras o videos cuando utilizan este material, que es como un nylon negro, que es bastante, pues sí es grueso y se utiliza para cimientos. Sí, yo he visto y lo he visto más como que lo hacen los arquitectos en México, aquí no mucho se implementa, pero sí dicen que al final eleva bastante los costos de la obra en cuestión de cimentación, pero que sí, pues uno logra como evitar bastante humedad y como animales, hormigas y todos estos pues insectos en la cimentación, que siempre quedan un poco, ¿verdad? Ajá, sí. Como la maleza y eso también. Así es. Fíjense que en la clase anterior vimos lo de los tipos de suelo, entonces también veíamos esa parte, ¿verdad? Esa es, acá está la imagen. Igual esta creo que ya se las envié, no, todavía no creo yo. Me dicen o si ya se las envié, tipos de suelo. Todavía Sí, no, ¿sí? sí, yo creo que sí. Bueno. Sí, ya. Ajá, sí, lo que veíamos acá era la materia orgánica, la arcilla, el limo, los diferentes tipos de suelo que tenemos. Como dice Tatiana, sí, al momento de poder hacer el cimiento, pues siempre va cayendo un poco de material, ¿verdad? Porque es inevitable cuando las personas están colocando el armado de las zapatas, la columna, ya al momento de fundirlas, también cae cierta cantidad de material. Entonces, lo que busca este material que se le llama papel, vamos a ver, papel asfáltico, es evitar que ese material pues venga y al momento de fundir llegue a caer y le quite resistencia en sí al concreto, ¿verdad? Y evita también las humedades, porque es una barrera. Ese tipo de plástico dice que tiene una durabilidad al momento de no estar expuesto al clima, ¿verdad? Estar enterrado de más de 100 años. O sea, su proceso tarda al menos 100 años enterrado. Ya cuando le da, está expuesto al sol y al viento, a la intemperie, ahí sí ya pues es menos su durabilidad. Pero en el caso de los cimientos, pues sí dura más de 100 años. Este papel asfáltico. Bueno, entonces vamos a continuar. En el caso de las losas prefabricadas, vemos también de que se utiliza en el caso de vigueta y bovedía. Y en el caso de la losa cero, pues son los materiales que ya quedan fundidos, ¿verdad? Ya quedan como parte de el encofrado. En el caso también de estos materiales, pues pueden ser algunos son de poliestireno, ¿verdad? En el caso de vigueta de bovedía, puede ser de este material como Duroport, ¿verdad? O poliestireno. Y también son hay unos de concreto y hay otros de tipo como pomes. Depende también la luz que se vaya a cubrir. ¿Ustedes ya han trabajado el sistema de vigueta y bovedía en alguna obra? Sí, Fíjate que al momento de trabajar la vigueta de bovedía y trabajar con Duroport,
Uno tiene que tener cuidado al momento de fundir, porque como el Duropor, si uno coloca un peso directo o puntual sobre este, pues tiende a fallar, ¿verdad? Entonces, al momento de la fundición, pues se debe tener también el cuidado para poder tener las tablas, poderlas colocar sobre la malla electrosoldada y que las personas se vayan parando sobre esas tablas, ¿verdad? Porque si se paran sobre el Duropor, aunque sean tipo casetones, igual se llega a romper. Fíjense. Pero también, o si utilizan ustedes de concreto, son muy pesadas para un sistema que debería de ser aligerado, ¿verdad? Que eso es lo que busca. Bueno, en el caso del número 3, vemos que son también las planchas de fibrocemento. Estas tienen aislamiento térmico y acústico. Entonces nos dice que también para usos múltiples, dice que son menos, tienen un menor costo y se pueden ir reutilizando. Entre estos tenemos la madera, que se recomienda 2 veces o si se utiliza algún aditivo. En el caso de la madera se le suele colocar aceite quemado para que esta también al momento de ir desencofrando pues se pueda retirar más fácil, ¿verdad? Y que no quede pegado el concreto con la madera. Igual la madera también debe de tener, se le puede colocar, yo he visto en algunos videos que también le colocan la cubren con un aislante o le pueden colocar este nylon, que es el papel asfáltico. Se le puede cubrir, ¿verdad? Colocarle grapas industriales, cubrirlo y hacer el encofrado. Eso más que nada para columnas. Y entonces así, pues puede tener un poco más de utilidad porque no está en contacto directo con la humedad del concreto. Entonces se llega a aislar la madera con ese nylon o colocándole un aislante para poder evitar que absorba esa humedad. Y entonces así no se pandea la madera y se puede utilizar un poco más. En el caso de las columnas, pues es la parte más delicada y es la que debemos de también cuidar, ¿verdad? Cuando estamos utilizando o reutilizando la madera. ¿Alguna pregunta por el momento? Bueno. Todo claro. Muy bien. En el caso de la madera contrachapada, pues también es otro de los materiales que podemos ir utilizando. Acá nos dice también que puede ser un uso de 7, se puede usar de 7 a 8 veces. Y esta puede ser más que nada para obras medianas y obras grandes. Entonces, en base también a la inversión, así podemos ir identificando qué materiales vamos a utilizar. Normalmente para una casa utilizamos madera, ¿verdad? Madera y ya solo le colocamos pues un aceite. En el caso de obras grandes, pues ya podemos ir invirtiendo un poco más en el equipo y poder tener una madera contrachapada. También en obras donde ya son proyectos de calles o que la empresa pues ya tiene una mayor inversión, se puede ir utilizando el acero, que en este caso pues nos permite un mayor uso porque este no pierde sus características, ¿verdad? Acá nos dice que son planchas de acero delgadas, una reutilización alta, pero también pues tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo más alto. Esta no se deforma, es fácil de encofrar y desencofrar. No absorbe humedades.
y esas se utilizan más para obras grandes y pesadas. ¿Han visto ustedes la utilización del acero al momento de formaletear? Sí, en Interplaza se usaron formaletas. Incluso los aceros sirve de formaleta, pero por lo general son más que todo marcos estructurales porque se repiten. Ajá. Pero yo sí he escuchado de que a veces sí hacen la inversión para mantener sus moldes, incluso los polines, Ajá, sí. que ya son de hierro. Sí, los polines pues ya nos permiten también ir adaptando las alturas, ¿verdad? Cuando son metálicos. Cabal. Y se pueden volver a usar. Ujú. Vamos a ver también de que otro de los materiales que podemos utilizar es el plástico. Dice que tiene una reutilización alta y también el costo, ¿verdad? O sea, también tiende a variarnos un poco el costo ahí al momento de poder utilizar los plásticos. Y se va adaptando, pues tiene una también versátil adaptación a las formas, obras grandes y no absorbe humedades, ¿verdad? Y es más ligero en el caso del plástico. Ahora vamos a ver la siguiente ficha gráfica. Acá ya está ejemplificado. Aquí lo que vemos es cómo se trabaja ya el encofrado de una columna, ¿verdad? En este caso sería de madera. Son tablas de madera. Vemos que aproximadamente se recomienda de que 40 centímetros al menos sea la separación entre los barrotes. Estos son los que permiten mantener la forma del elemento para que al momento de fundir, ¿verdad? Se coloque ya el concreto, pues este no tienda a abrirse. Y se le van colocando también, no solo, digamos, eso sería de manera horizontal, ¿verdad? Los barrotes a cada 40 centímetros por lo menos de distancia, dependiendo también las dimensiones de la columna. Y se le coloca también algunas reglas a 45 grados por lo menos, porque recuérdense de que tiende al momento de poder ir fundiendo el concreto, esta tiende a empujar a los lados, ¿verdad? O sea, por la presión que va causando, tiene una mayor presión en la parte media y baja, y entonces ahí es donde puede llegar a fallar si no se hace de manera adecuada. Esta también se debe de plomear. Debe de colocarse un plomo para identificar que en sus 4 caras esté, ¿verdad? Bien el nivel. También el nivel para poder identificar que esté a 90 grados y evitar alguna falla. En el caso de vemos aquí que al momento de poder trabajar sobre un suelo, sobre tierra, pues se le coloca una estaca, ¿verdad? Para que no se tienda a abrir. Esta regla, ¿verdad? Nos permite poderla cazar acá en la estaca, y en el caso de una losa de concreto, ya se le coloca un escabón, que este sería más que nada, a veces se deja fundido en la losa cuando ya sabemos que se va a seguir trabajando un segundo, tercer nivel, pues ya se deja fundida algunas varillas metálicas, ¿verdad? Ya dobladas, que nos permiten hacer el enganche de estas reglas.
Y ahí, después, al momento de ya dejar de utilizar estos elementos, este escabón, pues lo único que se hace es que se corta, ¿verdad? Se corta la varilla con la pulidora, se llega a quitar la varilla y ahí ya se trabaja sobre esa losa sin ningún problema. Donde yo vi ese detalle fue cuando hicieron en la universidad la ampliación. ¿No se recuerdan ustedes cuando estaban ampliando por el ingreso de los parqueos? Sí. Sí, ¿se recuerdan? Que Sí, había sí. unas varillas dobladas en el piso. La ingeniera Javiera fue la que en este caso nos llevó a dar un recorrido ya que se estaba construyendo y nos explicó. Ahora, en obras grandes, ¿ustedes han visto esto? Ya aparte de esas. La verdad es que yo sí no lo he visto. Ajá. Yo me perdí, Eric. ¿Es Ajá. la unión de lo nuevo con lo viejo? ¿O cómo? No, estamos hablando del escabón. Ah, yo no me he fijado. Muy probablemente. Sí, es que fíjate que cuando uno ya trabaja varios niveles de un edificio, entonces en la parte ya donde están las columnas, se suele dejar alrededor de ellas, de una vez pues, si es una losa vamos a ver, puede ser una prefabricada o puede ser una de concreto armado, ¿verdad? Entonces, se dobla una varilla como dejando un gancho para poder desde ahí enganchar ya lo que va a ser la regla o un polín que se va a colocar a 45 grados para que al momento de fundir las columnas, pues esta pueda mantener, ¿verdad? El, eh, el nivel, ¿verdad? Y la plomada de las columnas y que no tienda al momento de fundir, que no se tienda a mover, sino que tenga bastante estabilidad. Recordémonos que ahí ya en proyectos grandes ya son columnas de 3 metros para arriba, ¿verdad? 2,80, 3 metros. Cuando ya se va fundiendo. Entonces eso es lo que nos permite después, ya al momento de desencofrar la columna, pues ya solo se cortan esos escabones, se corta esa varilla y entonces ya queda ahí. Ya se comienza a trabajar la losa sin ningún problema, ¿verdad? Porque ya se cortó, ya se pulió ese elemento que estaba de manera superficial, que salía de la losa. Ya. Yo sí ya lo identifiqué y sí lo vi en un video que lo explicaban. Ajá, sí. De que también se pensara al momento de diseñar y dejar todo listo, dejar ese tipo de detalles para no complicarnos al momento de colar. Ajá. Pero no daba hasta ahorita que lo explicaste. Ah, Y bueno. en obra no, yo no lo he visto. Solo en videos, en un video. Ah, bueno, ya.
Sí, ahí cabal cuando estaba construyendo ahí en la universidad, en el 2018, 18 creo, 18, sí, que estaba construyendo el último módulo, por ahí por el parqueo, por donde se ingresaba, o de ingreso. Ahí me di cuenta yo de ese elemento y pues ya la ingeniera le pregunté y ya nos explicó. Bueno, ahora vamos a ver ya en el caso de una losa, ¿ya? De concreto armado al menos, de cuánto tendría que ser, pues ya la separación, ¿verdad? De los puntales. Recordémonos de que cuando estamos trabajando en un suelo, ¿verdad? De tierra, se deben de colocar de primero los polines, que estos son los que permiten que las cargas en sí de los puntales pues se mantengan uniformes, ¿verdad? Que en sí el peso se mantenga uniforme, porque si nosotros no le colocamos acá, como vemos, el polín, ¿verdad? Que es la regla que va acostada, y después sobre esta ya colocamos los puntales. Entonces, lo que haría es de que el polín, al venir y ir fundiendo la losa, entonces se tendría a profundizar, ¿verdad? Sería una carga muy puntual sobre la cubierta de piso, o sea, en sí la tierra, y entonces esta tendería a fallar. Ya hemos visto algunos videos donde algunas losas fallan, ¿verdad? Y a veces es por esta situación de que no se deja la base no es demasiado firme, y entonces en esta no hay unos polines que permitan que el peso pues equilibre, ¿verdad? En todo alrededor. Y vemos también de que al menos de 80 centímetros a 1 metro tendría que ser la separación de estos polines. Estos pueden ser de madera o, como vemos acá, pueden ser también ya metálicos, ¿verdad? En empresas grandes, pues ya invierten en estos puntales ya metálicos, y estos lo que permiten es de que tenga una mayor cantidad de uso que los de madera como tal, ¿verdad? Porque estos, si vemos, son de madera, nos refieren acá de madera, y estos ya son de estructura metálica y pueden tener una altura de 1,40 m a 5 metros. Entonces, aquí nos permite poder irlo subiendo, ¿verdad? Poder ir subiendo a la altura que necesitemos. Y en el caso también, esta sería para una losa maciza, de 80 a 1 metro de separación entre cada puntal. En el caso de una losa prefabricada, pues por lo menos pudiera ser la separación de 1,30 m. Porque los prefabricados pues ya no requieren, ¿verdad? O sea, ya ellos están sosteniendo una parte del peso. O sea, ya solo es más que nada para que al momento de que se llegue a fundir y con todo lo que implica, pues no tienda a fallar, ¿verdad? Porque, como les comentaba, si uno trabaja en el caso de Vigueta y Bobedilla, y si uno trabaja Duroport y las personas no se paran sobre las reglas que se colocan al momento de fundir, pues tiende a fallar. Y en el caso de la losa cero, pues la lámina también se tiende a doblar, ¿verdad? O si el peso de una persona, o recuerden que cuando llega la mezcladora, a veces las mangueras que ellos utilizan son también pesadas. Y entonces el peso de estas mangueras, que algunas son metálicas y ya solo la punta es la que ellos van moviendo, entonces la punta sí es de plástico, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya van ellos moviendo y colocando el concreto. Pero en ese proceso, si nosotros no colocamos, por más prefabricado que sea, no le colocamos una base, ¿verdad? Los tendales, los puntales y los polines, pues va a tender a fallar al momento de fundir la losa. También en el caso de pues la madera tiende a tener ciertas limitaciones en las alturas, ¿verdad? Y considerar los anchos adecuados.
En el caso de los anchos, acá nos dice que pueden ser de 2, 1,5 a 1, ¿verdad? Pulgadas. Y las alturas van en pies. 6 pies, 7 pies, 8 pies, 9, 10, 12, 14. Entonces, también nos dicen que todos los encofrados de la madera varían de tamaños y anchos, según las dimensiones de los componentes estructurales. Y acá ya vemos lo que se debe tomar en cuenta al momento de ya ir identificando de qué material vamos a ir trabajando los encofrados, ¿verdad? Que serían los que implica también en los costos del proyecto, ¿verdad? La magnitud del proyecto, la mano de obra, el tiempo, la calidad, la eficiencia. Y todo esto ya depende de las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de encofrados. Esos al final pueden ser los temporales o fijos, ¿verdad? Entonces también al momento de poder trabajar con estos materiales, también identificar que las personas que van a estar trabajando con ellos, pues sepan, ¿verdad? Cómo irlos utilizando o poderles dar en un momento dado una capacitación. Eso es muy importante. No solo asumir que ya lo saben utilizar, sino que al contrario, ¿verdad? Estar chequeando de que sí lo estén haciendo de manera correcta y si no, pues incluso sería desde el inicio de la obra estar capacitando, mantener una capacitación constante del personal al momento antes de poder trabajar un proyecto, ¿verdad? Y mucho más si es un proyecto grande. A nivel general, comentarios, preguntas, vamos platicando. ¿No hay preguntas? No, Eric, todo claro. Muy bien. Hay un poco de bulla. Bueno, estas dos fichas entonces sí ya las tienen, ¿verdad? Porque si no se las envío. Tenemos que ir viendo qué hay y qué no hay. Que a veces se me olvida. Bueno, ayer ya platicamos, bueno, en la clase anterior platicamos de los tipos de suelo y los cimientos, ¿verdad? Para cada uno de estos. Acá podemos ir viendo. Entonces, hoy vamos a platicar en sí de la topografía, que nos dice que al final son las características de un terreno por su geografía. En las consideraciones podemos ver el uso del suelo. Recuérdense que en el caso de Quetzaltenango, pues contamos como referencia con el Plan de Ordenamiento Territorial, ¿verdad? Que es el primer parámetro que nos logra indicar en qué zona se encuentra, ¿verdad? En qué, del Q1 al Q7, ¿te recuerdan? Lo que vimos del Plan de Ordenamiento Territorial. Sí, Ajá. de la zonificación y uso de suelo, cabal. Ajá, y en el caso de los últimos CUR, ¿qué era lo que identificábamos? ¿Por qué variaba mucho el uso del suelo y el espacio que podíamos utilizar para poder construir? Porque ahí es donde van, digamos, ya vamos viendo el criterio de cada uno, ¿verdad? No solo con la información que se tiene, sino que cómo esta información la van analizando.
Pues yo recuerdo que variaba según los últimos, que tenían que dejar más porcentaje de permeabilidad y menor construcción debido a los riesgos que podían tener los terrenos y la ubicación que tenían, que era más como en la periferia del municipio. Sí, recordémonos de que en el caso del Urban Q1 era directamente en la zona 3, ¿verdad? Que es una zona pues bastante homogénea. Es la parte más plana de en sí Quetzaltenango y entonces tiene una mejor accesibilidad, ¿verdad? Por la forma en la que está diseñada. Mientras que si vamos ya bajando a la zona 1, zona 2, pues la topografía tiende a variar, ¿verdad? Bastante. Y entonces, en base a la topografía, también nos van indicando el área que podemos ir utilizando de ese terreno del cual tenemos. O si también en un momento dado está en una zona de riesgo. Puede ser por inundación o por deslizamiento, ¿verdad? Entonces, cuando un cliente llega con nosotros y pues nos dice, mire, fíjate que quiero diseñar un proyecto y este es mi terreno, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer primero dónde se encuentra. En base a la ubicación, pues ya vamos identificando, en este caso, si su topografía pues tiende a ser muy pronunciada la inclinación, pues justamente vamos a ver en el plan de ordenamiento territorial cuánta de esta área podemos utilizar para la construcción, ¿verdad? O si es un área, si está catalogada o no como una zona de riesgo y cuánto podemos utilizar de este espacio y cuánto debemos de dejar de área permeable. Recuérdense de que estas áreas pues tienden a tener una mayor área de permeabilidad porque lo que menos se quiere es de que se tienda a construir en estas partes altas o con una pronunciación muy irregular al momento de poder acceder a estos espacios, ¿verdad? Como vemos en el segundo punto, nos dice la accesibilidad. También el estado, cómo está ahorita, cómo se encuentra en ese momento y el contexto, ¿verdad? Y vemos que ya al momento de poder platicar con el cliente, identificamos qué es lo que él quiere hacer y ya vamos viendo si eso es factible, poderlo realizar. Y ya podemos hacer un análisis del sitio para ver qué tipo de cimentación podemos utilizar. Para eso necesitamos hacer un levantamiento topográfico. ¿Verdad? ¿Algo que quieran comentar por el momento acá? ¿Creen ustedes que es ventaja o desventaja tener un terreno con una inclinación muy pronunciada? Siento que depende del caso, porque a veces se puede aprovechar. Ajá, ¿en qué ocasiones se pueden aprovechar? Depende del tipo de suelo, ¿no? ¿Cómo? Depende del tipo de suelo también Sí, para sí. construir, porque uno de arcilla, como diría ahí, no va a construir uno ahí las grandes plataformas. Para que nos tomemos como referencia, ¿verdad? O sea, ya este tema no lo voy a abordar tanto, porque ya, digamos, en la otra clase lo vimos. Entonces ya solo vamos a ir uniendo, ¿verdad? Uniendo la información. Entonces, como ustedes decían, tenemos que, pues, al identificar el tipo de suelo que es, ¿verdad? Ya viendo cada uno de estos 6 tipos de suelo, pues ya podemos ver también qué tipo de cimiento podemos trabajar, ¿verdad? Sí, también
ya si nos vamos a un caso real, Ajá. si no nos queremos meter al callejón de, ya saben qué diría el Santos, sería pertinente pedir un estudio de suelos, pero un estudio de suelos me refiero a un de mecánicas de suelo, Ajá. para poder determinar el tipo de cimentación, porque créanme que eso afecta a todos, todo eso se tiene que tener desde el principio de diseño, porque si uno diseña y después pide el estudio de mecánicas de suelos y se lo pasa al estructuralista y le dice, ah, no, fíjate que tu sección de, de columna no puede ser de punto 30, tiene que ser de punto 45 y hay que cambiar todas las columnas, entonces tal vez solo eso que como experiencia a mí me pasó y pues tuvimos que esperar 2 meses un estudio, al final al cabo se cambió todo, parte de diseño. Ajá. Pero era o sea, es parte del proceso para dejar bien hecho un trabajo y también para demostrarle al cliente, ¿verdad? Que somos profesionales y que aunque tengamos el conocimiento podamos decir, ah, sí, bajo predimensionamiento puede funcionar este tipo de cimentación. Y sí, pero Ahora, en sí, este caso, el tipo de cimiento que utilizaron, ¿cuál fue? fíjate que como en teoría el suelo era súper rocoso y el terreno estaba como por la costa. Ah, no sé si ustedes conocen Flores del Lago, el centro comercial Flores del Lago, ¿No? que ¿Por está dónde yendo queda? por Escuintla. No. Bueno, No, se hizo una remodelación de unas pérgolas en ese centro comercial y tiramos el diseño aprobado, el cliente feliz. Y después cuando ya fuimos, yo solicité planos de instalaciones porque había que ver dónde desembocábamos drenajes, hidráulicas. Y en la misma salió a tema en la reunión, miren, ¿y cómo le vamos a hacer para la cimentación? Preguntó el ingeniero y, ah, no, que esos estudios los tiene que proporcionar la empresa porque ya están. Ah, bueno, entonces los esperamos, que si no, había que hacerlos, esperarlos y después en base a esos estudios reformularlas. No fue mucho la sección de las columnas, pero sí lo que importaba más era que en ese sector llovía mucho. Ajá. Entonces, como llovía mucho, el suelo se saturaba y como se saturaba de agua, teníamos que proponer un tipo de cimentación y es que no se podía excavar tanto porque había roca ahí nomás. Entonces, habría que ver cómo hacer un híbrido de triciclopio con zapata aislada y, y pues no sé, yo ya no supe qué pasó, pero sí me quedó de experiencia de que si son proyectos grandes y si se tiene la opción de poder pedir o demandar un estudio de suelos, de resistencia de suelos, nítido, eso nos ayuda mucho y nos evita problemas, ¿va? Porque eso le garantiza que no se caiga el edificio. Y el segundo, pues, eh, tal vez aquí en Shela no nos pase mucho, ¿va? Pero tal vez para un proyecto ya grande sí hay que considerarlo únicamente. Gracias. Ajá, gracias a vos. Sí, fíjate que también entonces, al final estos proyectos, pues como todos, ¿verdad? Tienen ventajas y desventajas, porque una de las ventajas de este tipo de terrenos al momento de trabajarlos son las visuales que nos pueden dar, ¿verdad? Platicaba yo con unos amigos arquitectos y me decían de que le llegó un cliente con un terreno en una colina y que tiene una vista muy bonita hacia en sí la parte, una parte de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces de noche se ve muy bonito porque pues se logra ver parte de la ciudad y todo, ¿verdad? Entonces el cliente lo que quiere hacer ahí son unos apartamentos y entonces aprovechar la visual, ¿verdad? Y que los espacios pues más públicos den hacia esa visual, ¿verdad? De la ciudad o del fondo como la ciudad.
pero en sí también conlleva un estudio adecuado para poder identificar qué tipo de cimientos vamos a trabajar, ¿verdad? Porque como vemos acá, puede ser una losa de cimentación. Si venimos nosotros y trabajamos el terreno por medio de terrazas, ¿verdad? O así de manera escalonada, pues sería una opción una losa de cimentación. Pero también podemos trabajar un sistema mixto, porque puede llevar también puntales, ¿verdad? Dependiendo del tipo de suelo, ¿verdad? Que encontremos. Puede ser puntales y después de esos puntales ya puede venir unos pilotes, perdón, en el caso de, serían pilotes, pero tal vez no tan profundos, ¿verdad? Sino que es más que nada para mantener en sí la estabilidad de la losa de cimentación. Fíjate que así como vemos aquí el Burj Khalifa, se utilizó un sistema mixto. Se utilizaron de primero pilotes y después esos ya se fundió una losa de cimentación, ¿verdad? Para poder hacer un amarre adecuado de todos estos pilotes y que las cargas ya pudieran pasar de manera más equilibrada hacia la parte del suelo. Recuérdense que ahí en este caso es arena, ¿verdad? Es una parte desértica donde se hizo el edificio más alto del mundo. Entonces, sí tenía que llevar una losa de cimentación y en el caso de los pilotes, pues también una profundidad adecuada, ¿verdad? Para poder, por medio de estos, mantener la estabilidad y todo el peso que conlleva la construcción. Entonces, vemos que acá una de las opciones puede ser, depende del tipo de suelo, una losa de cimentación o pueden ser pilotes, ¿verdad? Y también podemos llegar a reforzar con muros de contención, ¿verdad? En el caso de los que vemos acá, los ejemplos que tenemos son los de cantilever, ¿verdad? Que estos son de concreto armado y deben de tener una zapata. O sea, al momento de poder hacer la excavación debemos de dejar la profundidad adecuada de la zapata para que la tierra que después nuevamente vamos a colocar acá y vamos a dejar también que pueda pasar el agua para que ésta no tienda a empujar en sí el muro de contención, ¿verdad? Entonces tendríamos que dejar una separación al momento de hacer la excavación, dejar acá antes del muro de contención, dejamos una separación en la cual el agua pueda ir filtrando. Esto se le llama, ¿cómo se llama? Francés. Ya se me olvidó, un drenaje francés se le llama, en el cual ya se le coloca piedrín. Al momento ya de poder hacer la excavación, hacer el muro de contención, y cuando se rellena este espacio que queda entre ambos, ya se le coloca un tubo que pueda llevar de manera adecuada la inclinación del agua y poder sacar esta agua sin necesidad de que en sí, en todo el muro de contención se vean los tubos, ¿verdad? Que a veces se ven saliendo de este. Porque esa humedad al final pues tiende a taparse esos tubos y ya no filtra. Entonces es mejor dejarle un tipo de drenaje francés en toda esta área para que tenga la adecuada salida del agua y que ésta no tienda a empujar al muro de contención. También otra de las opciones son por medio de gaviones, ¿verdad? ¿Recordamos qué son los gaviones? ¿Se recuerdan? Sí. Ajá, ¿qué son? Cuéntanos. Son bloques Ajá. de piedra. Bueno, son como jugar Minecraft. No, son cubitos de malla de pollo o de malla, no sé, puede variar. Y van rellenados de piedra bola, por lo general. Y van acomodados unos sobre otros para hacer muros de contención. Así es. Fíjate que ahorita, ¿sí? ¿Decimos? En la calle, en la carretera, a veces uno los puede ver, a veces uno los encuentra.
Ajá, sí, es una manera bastante fácil, ¿verdad? De poder hacer un muro de contención. Utilizando pues solo una malla, ¿verdad? En este caso depende también de lo que va a soportar, porque los que hemos visto normalmente en carretera pues sí tienen una malla tipo gallinero y ya solo se van colocando las piedras, ¿verdad? Se van rellenando y ya esto, el mismo peso, hace que mantenga su forma, ¿verdad? Se vaya manteniendo. Ahora, yo he visto en algunos videos algunos proyectos que ya utilizan estos gaviones como un elemento de cerramiento en las paredes, solo que ahí sí ya le ponen una malla estructural. Fíjense. Sí, yo lo he visto en el video. Muy bueno, sí, queda excelente. Es Sí, bastante interesante. sí. Ajá, sí. Pero estos más que nada son de cerramiento. Esos muros que hemos visto en los videos solo son de cerramiento porque no en sí cumplen la función estructural, ¿verdad? Sí, incluso sirven como tipo muros permeables, ¿va? Que dejan pasar la ventilación, pero no tanto la visual. Entonces, Ajá. está bien interesante como Sí, para es aplicar. bastante versátil, pero tenemos que identificar qué material, obviamente la piedra, ¿verdad? Va a seguir siendo, ¿verdad? Solo que un tamaño pues más adecuado. Y en sí ya la malla estructural es la que nos permite sostenerlo, ¿verdad? Y que tenga un grosor, un espesor que no sea muy pronunciado, sino que sería de 20, 30 de ancho. No que estos gaviones, sí, digamos, en sí los que vemos en carretera, sí ya tienen una dimensión más grande para soportar el peso. Ahora, estos, para muros de contención, la pronunciación no la sabría decir. Estos, más que nada, se trabajan cuando se hacen excavaciones bastante profundas y se hacen ya áreas de parqueos con sótanos, 2, 3 sótanos, y esto lo que tiende a hacer es de que se excava, se mete un equipo adecuado y entonces al momento de poder hacer una excavación en diagonal y después colocar una varilla, esta se tiende a rellenar después ese espacio que se le quitó al momento de excavar, se coloca una varilla estructural y esta varilla va enganchada con una platina. Y al momento de poder fundir, esa sería ya con una fundición ya solo de concreto, pero concreto sin piedrín, ¿verdad? O el piedrín tiene que ser muy fino, un kraut, tipo kraut, en el cual ya se rellena con ese concreto y entonces ya queda contenido el muro. Ahora, otra de las cosas es de que también se tiene que ver si el terreno, los terrenos alrededor, al momento de poder hacer la excavación, también no tendemos a afectar a los vecinos, ¿verdad? Si se llega a utilizar esto. En algunas carreteras también se utiliza, no sé si lo han visto, pero normalmente se ven proyectos más grandes de parqueos, de edificios. Sí, en los En mi centros caso yo no comerciales. lo he visto. Y en mi caso sí no lo he visto para nada. No lo han visto. No. Ah, sí, fíjense que en las carreteras se suele ver este elemento que sale, es tipo una varilla y tiene una platina. Pero esta es cuando la tierra pues no tiene mucha resistencia y entonces tiende a tener una mayor profundidad, ¿verdad?
Es, digamos, como el muro de contención, solo que se le coloca acá una malla y después ya se funde todo. En el caso de las carreteras, y también en los muros de edificios se le coloca una malla estructural, se arma la malla y esta ya se coloca el concreto a presión, ya se coloca con una manguera que va tirando a presión el concreto, como se funde en algunas piscinas, y se va haciendo por partes la fundición. O sea, cuando al momento de ir excavando, se tiende a excavar, ¿verdad? Y entonces se van profundizando estos elementos y entonces se van fundiendo de una vez y después van excavando más a otro nivel y se va fundiendo. Se van fundiendo depende del tipo de suelo también, por separaciones por lo menos de 5 a 6 metros de ancho en los muros, para que no tienda a fallar las paredes y se puedan venir, ¿verdad? ¿Sí, Fren, ibas a comentar algo? Sí, no sé si estoy equivocado. Es el mismo método que se utiliza como muros de contención en los parqueos, Ajá, es el mismo. así de los centros comerciales, como en Zuleu. Interplaza creo que también lo aplicó en, en unas áreas, si no estoy mal, ya, como por tirándole por la carretera. Ah, bueno. Sí, yo en donde sí lo he visto es en Utzuleu, ahí en Shela. Ajá, sí. Pero sí es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. Ajá, Ah, sí, es el ok, mismo. ok. Ajá. Sí. Sí, en el caso de las carreteras, pues se tiende a colocar de manera inclinada, ¿verdad? Así como vemos Sí. acá esta imagen. Pero en el caso de ya los edificios, pues se coloca a 95 grados. Ah, ok, ok. El muro, Ese, digamos, se coloca a 95 y esto sí en ángulo. Ya, sí, ya lo busqué y sí lo había visto. Ajá, sí, sí. Entonces, Que uno pasa por un lugar y no ajá, se percata. sí, lo googleé mejor y sí, en carretera lo he visto. ¿Y a Ajá. qué se debe la inclinación, supongamos, en carretera y en centro comercial? Sí, depende del corte que se haga, digamos, bueno, uno de los factores en carretera es también, recuérdense que como a veces hay ocasiones en las cuales, y ahí ya viene lo de el Código Civil, lo que veíamos en unas clases anteriores, cuando una propiedad, pues se tiene que, el propietario tiene que venderla al Estado porque es para el beneficio de la población, ¿verdad? Lo que veíamos ¿cómo ya se me olvidó la palabra, al momento de tener que vender una propiedad? No sé si se recuerdan, lo vimos en la clase. Entonces, la expropiación. expropiación, ajá. Entonces, al momento de expropiar un terreno y poder, normalmente en el caso de las carreteras, depende también cuánto terreno o cuánta distancia tengamos de esa área, pues porque así va a ser la pendiente también de inclinación. Si se llegó a adquirir un área adecuada para poder dejar una inclinación que no esté muy pronunciada, porque recuérdense que en una carretera no debe quedar muy pronunciado el corte, sino que debe quedar por lo menos, esa también es una pregunta de examen, debe de quedar al menos a 30 grados, tendría que estar quedando, pero cuando vemos nuestras carreteras no es así, ¿verdad? Y El entonces libramiento Chimaltenango. sí, ese es el problema que ha habido ahí, que la pronunciación es muy marcada, ¿verdad? Casi que a 50, 60 grados queda la pronunciación. Entonces lo que pasa es de que al no haber adquirido o no se pudo comprar más ampliación de terreno, pues se tiene que respetar el espacio que ya no es en sí del proyecto como tal, ¿verdad? Entonces ahí vienen esos problemas de que ya la pendiente es muy pronunciada y al estar la pendiente muy pronunciada tiende a fallar con mayor facilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final esto lo colocamos en una pendiente contraria, ¿verdad? Como vemos acá,
Es una pendiente contraria en la que vamos profundizando estas varillas estructurales, las cuales sostienen la tierra, ¿verdad? Acá se le coloca una malla y se funde una capa de concreto que mantiene en sí la estabilidad de este elemento. Pero ¿qué ha pasado ahí en el libramiento de Chimaltenango? Ahí uno de los problemas es en invierno, en época de invierno hay mucha humedad, entonces o no se hizo el estudio adecuado, ¿verdad? De este elemento, y entonces lo que pasa es de que cuando ya viene el invierno tiende a fallar este muro que se hizo, y ahí es donde se vienen grandes cantidades y tiende a cerrar parte de la carretera. ¿Por qué? Porque el agua no tiene hacia dónde salir, ¿verdad? Y va empujando, va presionando hasta encontrar una salida. Y entonces ahí lo que tenía que hacer era poder hacer a una mayor escala hacia dónde poder drenar esa agua, ¿verdad? De esa humedad que se mantiene en la tierra y que al momento de llover, pues tiende a ser más, ¿verdad? Tendría que haber dejado un área para poder drenar el agua y no dejar tan pronunciado el corte del muro o la pendiente. Fíjense. Sí, y es que pues uno se logra dar cuenta ya con todo lo que se vino de ese proyecto, y la capa de concreto también pues se nota bastante delgada, o sea, eso solo le pasaron una vez y fue suficiente. Casi que una Entonces, cáscara de huevo, ¿verdad? sí, se ve ahí toda una telita. Sí. Es que es increíble. Sí. Y ya vieron que incluso en la época del mismo presidente que lo autorizó y lo ejecutó, fue que comenzó a tener fallas, que fue en el caso de Jimmy Morales. No, sí, así fue. La mega obra. Sí. No, Ah, sí, da pena. Da pena. Los cortes son muy pronunciados. O sea, no, hombre. ajá, así es. Ahora, también allá en Quetzaltenango, no sé si el Arqui Vilan en alguna de sus clases les platicó sobre un proyecto que está cerca de la casa de él, o incluso creo que en la parte de atrás de la casa de él o algo así, por ahí por donde queda ¿Dónde, Guay. dónde vive el Arquivil? Vive por ahí por el hospital, ¿cómo se llama este hospital? La democracia, Rodolfo. El privado, creo, hospital privado. Por ahí por donde queda Wallis, ¿se recuerdan dónde queda Wallis? En la esquina, digamos, del Hospital La Paz para abajo, donde está el otro semáforo. De la esquina del Ah, Hospital La Paz para abajo. sí, Ajá. Ahí en esa esquina, por ahí, a la esquina contraria, hay un hospital. Creo que es el hospital privado. Ya ni me sí, recuerdo. Ajá. sí. Entonces, ahí hay una obra que desde hace años está parada, donde ahí está con lámina alrededor. Eh, yo creo que sí, se me hace que sí he visto eso. Sí, Ajá. sigue todavía parada esa obra. O si uno va por ahí por el hospital privado, cabal ahí en la esquina que está también en línea recta al hospital, ahí sigue cubierta con lámina. Iba a ser un hospital también. Ah, qué Ah, interesante. No, yo no sabía nada de eso. sí. Ok. Sí, el Arqui Vilan lo cuenta a veces en sus clases. No se hizo un estudio adecuado de suelos y al momento de trabajar la excavación estaba fallando, o sea, no se comenzaron a trabajar los muros de contención mientras se iba excavando, fíjense. Y entonces las casas de alrededor notaron pues que había un problema, ¿verdad? Que había cierto... eh, estaban ya, las casas que estaban en las orillas de esta obra, pues tenían ya problemas estructurales, entonces lo fueron a denunciar y la obra quedó parada. Y la empresa pues ya no siguió con la obra y ahí está.
Entonces uno tiene que tener cuidado de hacer un estudio adecuado, ¿verdad? Lo que veíamos del estudio de suelos, para saber qué tipo de cimientos debemos de trabajar y en qué parte de la ejecución del proyecto los debemos de ir trabajando, ¿verdad? Sí, cabal, yo no sabía de eso, pero mira, pues, cabal, lo de estudio de celos, ¿no? Ajá, sí, es importante. Sí, muchas veces empezamos a trabajar y eso en todo, o sea, en las grandes y en las pequeñas empresas. Sí. Lo dan por sentado y, y lo dejan de último y no debería ser así porque les trae ese tipo de problemas, mira. La emoción de comenzar un proyecto. Sí. No, y imagínate el impacto económico. ¡Ja! Ay, Dios. Yo- Hay, hay empresas que quiebran por eso. sí, por no un buen análisis, ¿verdad? Sí, 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 por eso hay que considerarlo siempre. Y ahí ya van entrando las normativas, ¿verdad? Normativas que nos dice AGIES, el Código Civil, o sea, por eso también los tenemos que ir guiando, ¿verdad? Entonces ahí hay un conocimiento más. ¿Cómo? Ellos lo utilizaron, así es. Y la empresa, pues ni modo, se vio afectada, ¿verdad? Pero así es, al no poder hacer el proceso adecuado, ¿verdad? Bueno, entonces a nivel de este tema ya estamos, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí ya con el tema? Sí, Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Todo? Ahora vamos a seguir con las pruebas del concreto, ¿verdad? Fíjate que todo es una secuencia, ¿verdad? A nivel proyecto, pues una cosa nos lleva a la otra y vamos pasando, ¿verdad? De ciertas normativas, vamos identificando. En el caso de AGIES, es importante también que ustedes ya tengan un resumen de lo que nos dice. Incluso hablábamos en la clase anterior de que Quetzaltenango ahorita ya está en el 4.2.4 a nivel sísmico. Recuérdense que aquí ya se va conforme no solo los sistemas constructivos, sino que también lo que pasa en el país, pues ya va cambiando o va identificando ciertos cambios en las normativas. A nivel de AGIES, ¿se recuerdan un poco de AGIES? Tatiana. Era la normativa, ¿no? Con la que se trabajaba. ¿Ah? Es que no la recuerdo por completo, pero sí recuerdo que era la normativa con la que teníamos que regirnos. Ajá, sí, sí. Eso es muy importante que le demos una lectura a nivel general. Porque, miren, ahí siempre ya nos da parámetros, ¿verdad? En un sistema de mampostería reforzado, al trabajar en un sistema piñado, y así, diferente, dependiendo del tipo de cimiento o sistema constructivo que vamos a trabajar, también el sistema de, vamos a ver, el que trabajamos para los privados, que fue el de marcos estructurales. Ellos, recuerden que eso es a base es un estudio que hacen los ingenieros civiles de Guatemala. Y entonces ellos, conforme los sismos y cómo se va comportando las regiones, también van identificando eso y ya van dando ciertos parámetros
sí son normativas, pero al final son solo como recomendaciones, porque no es así también legalmente, según el área de construcción, que se debe tomar, ¿verdad? Como un reglamento, sino que son unas normas que debemos de considerar. ¿Sí, Fren? ¿Te recordás de eso? Sí, si no estoy mal, todos los años se saca, se hace un congreso y las universidades tienen que dar aportaciones de investigaciones sobre el concreto literal. Y, y está inspirada en dos, a lo lejos recuerdo, creo que está inspirada o basada en la normativa de Estados Unidos y también reforzada en la normativa de Chile, creo yo. Por lo mismo de que somos países muy sísmicos, entonces aquí se respalda mucho en estas dos normativas. No me recuerdo, creo que es la NSE y la otra no recuerdo cómo se llama, pero en sí son como nuestros códigos de construcción. Ajá, así es. Y Es lo entonces, que recuerdo, así a grandes rasgos. sí. Entonces tenemos que ir identificando qué cambios han habido, ¿verdad? Para poderlos tomar en cuenta al momento de diseñar y ir construyendo algún edificio. Bueno, entonces esa es también una de las tareas, porque recuérdense que de ahí ya vamos partiendo al momento de... Hay algunos videos de capacitaciones que han dado en base a las normativas de aquí. Yo no los tengo ahí archivados, pero sí los he visto. Creo que los vi en el Colegio de Arquitectos de Guatemala, en la página de Facebook. Ahí están las normativas. Incluso con algunos compañeros sacamos algunos unos tipo cursos, ¿verdad? Que tenía que cumplir uno con cierta cantidad de horas. Los llevamos y aprendimos bastante. Creo que una vez al año los dan, esas capacitaciones. Y uno como estudiante las puede llevar. ¿De parte de Ajíes? No, del Colegio de Arquitectos, en la página del Colegio de Arquitectos de Facebook. Ah, ya, sí, de las que ellos coordinan. Sí, ajá. Ah, ya, ok. O en YouTube puede que ya estén, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Y entonces, en nuestro caso, nosotros veíamos las clases y todo, y ya para darnos el diploma, pues tuvimos que evaluarnos, ¿verdad? Y teníamos que sacar más de 80 puntos para poder ganar. Pero sí es bastante interesante para que lo tomen en cuenta y puedan ver al menos algunos de los videos o leer, ¿verdad?, las normativas. Creo que voy a ver, yo creo que lo tengo acá, una de las normativas, pero ya es del año 2021-22, ¿verdad? Tenemos que ir viendo si ya se actualizaron. En el caso de Selena, en la clase anterior nos decía de que sí, digamos, al nivel Quetzaltenango ya lo habían colocado en los rangos más altos de área de sismicidad. Porque recuerden que eso también depende para no solo el estudio del tipo de suelo, ¿verdad? El tipo de cimentación que debemos de hacer, sino que ya nos debemos que respaldar también con esa información. Porque fíjense que un compañero me comentaba en un proyecto de que le dijeron de que él había sobredimensionado el cimiento de un proyecto y entonces él se basó en las normas de Ajíes
para poder explicar el por qué él estaba pues proponiendo ese tipo de cimentación, ¿verdad? Que no era un sobredimensionamiento, sobrediseño de los cimientos y de la estructura, sino que él se respaldó en base a estas normativas. ¿Qué les parece eso? Tatiana. Sí, creo que sí tenemos que tener esa información porque pues todo el predimensionamiento o diseño que hacemos de un elemento estructural tiene que estar basado en datos y normativas, y al final, así como él, pues sí tenía bien porque se había dimensionado, pues diseñado también la estructura así, no un sobredimensionamiento, porque al final pues sí hay veces que arquitectos, ingenieros buscan irse por lo mínimo necesario, por así decirlo. Entonces sí ven como, es que un cimiento de 40 ya es muy grande, normalmente es de 30 o cosas así. Entonces, pues sí, saber defender por qué se diseñó así. Así es, ajá. Fíjense, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, basarnos en la información que tenemos, ¿verdad? En el conocimiento que tenemos y las pruebas que ya nos da, en este caso, el estudio de suelos, y también considerar la zona sísmica, ¿verdad? Si entra en una alta zona sísmica o no, donde se encuentra el terreno, ¿verdad? Así como se recuerdan en el caso de San Marcos, hace algunos años, cuando en unas partes de San Marcos, incluso en un segundo nivel, cayó sobre el primero, una casa completamente de 2 niveles. El primer nivel de una vez, lo bueno era que no estaba habitado el proyecto, porque ni terminado estaba, pero dejaron, era un sistema de mampostería reforzado, y como en el primer nivel solemos dejar área de comercio, pues en ese proyecto como que habían dejado muchos vanos, ¿verdad? Y el sistema de mampostería reforzado tiene ciertas limitantes para dejar luces. Y en este caso dejaron pues grandes ingresos para poder colocar comercio, y entonces dejaron muy libre el primer nivel, y en el segundo nivel pues ya estaba todo dividido con bloques, ¿verdad? Entonces eso era bastante pesado, y aparte la losa pues era una losa inclinada, pero era de concreto armado. Entonces el peso fue tanto, y en un momento dado llegó a temblar bastante en San Marcos, que de una vez cayó el segundo nivel debajo del primero. ¿Se recuerdan? Con la ingeniera Javiera vimos una diapositiva de ese tipo de problemas que se suele dar cuando se hace un edificio, y normalmente en la parte del de los primeros niveles se deja de parqueo. ¿Se recuerdan? O ya no se recuerdan de esa diapositiva. Bien, sí, yo sí me recuerdo. Ajá. Tipo falla de panqueque parecido, ¿verdad? Ajá, sí. Así es. Estoy buscando aquí una imagen que yo creo que tenía de este. Vamos a ver si aparece por acá. Yo vi que tenés la NSE 2 del ¿Cuál? 2018. La NSE, ahí la tenés. Ya viste, por allá. Sí, sí, cabal. Sí, Ajá. pues sí. Y por eso les digo que esta ya no está tan actualizada, hay que buscarla actualizada. Yo me recordaba que tenía aquí, pero la imagen más
directa de esta falla. Es que tiene un nombre esa falla. Incluso la acabo de ver en un video. Falla por aligeramiento o algo así se le llama, de que normalmente en el primer nivel o los primeros niveles se deja solo las columnas y algunos muros, y en los demás niveles pues ya todo, ¿verdad? Es cerramiento. Entonces ahí es donde tiende a fallar este primer nivel. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Que ya, como ya van a ser las 9, vamos a terminar con este, que son las pruebas del concreto, ¿verdad? Cuando ya hicimos todo el proceso que estuvimos platicando anteriormente, pues ya venimos con las pruebas del concreto. ¿Y qué nos dice que es la prueba del concreto? Es el control de la calidad en la ejecución de la obra. ¿Qué sería la seguridad antes de la intervención? En el caso de un concreto fresco, vamos a ver que una de las pruebas es la de revendimiento o slump. ¿Se recuerdan de esta prueba con el cono? La prueba de revendimiento para ver la plasticidad del concreto. Esa la hicimos también, bueno, a algunos. En el caso con la ingeniera Javiera la hicimos como práctica. Ya nos explicaba cómo se debe de hacer. Tenemos claro, porque esa es una de las preguntas también, cómo se hace la prueba de revendimiento. Yo no recuerdo cuántas vueltas y 25. 25 y 2 golpecitos, ¿no? Ajá. Los laterales, 25. Ajá. Ajá, sí. Solo eso no tenía claro. ¿Y Ajá. cuántas veces? 3, ¿verdad? Sí. 3 veces, ok. Sí, recuerden que cuando se hace esta prueba, el cono se divide en 3, ¿verdad? Y entonces la primera capa se coloca, al dividir el cono en 3, y entonces se coloca la primera capa, se tiende con la varilla, solo que tiene que ser una varilla lisa, no tiene que ser una varilla corrugada. Con la varilla se le dan 25 piquetes, digamos, o se tiende a hacer que el concreto pues ya quede más estable en la base, y entonces después se llega a colocar una segunda parte, una segunda de la tercera parte, se le da 25 veces siguiendo la forma del cono, y de último ya se rellena hasta que quede un poco salido del cono, ¿verdad? O sea, no, que no falte, sino que es mejor que sobre, y después ya con la misma se tiende a picar nuevamente, a profundizar la varilla, solo que llegando ya solo a esa parte, ¿verdad? Porque las otras dos pues ya quedaron compactadas. Entonces ya no es necesario llegar hasta lo más profundo del cono, sino que ya solo en esta última parte. Y después el exceso ya se le quita el exceso con la varilla, y ya se hace la prueba. Y entonces se coloca el cono de manera opuesta, ¿verdad? Se coloca la parte más delgada en el piso, y la parte más amplia ya queda, y ahí ponemos la varilla para poder medir cuánto bajó, para ver si estaba, si está muy líquido, entonces se tiene que colocar más material para hacerlo un poco más, que no quede tan líquido, ¿verdad? Sino que debe de tener por lo menos, si no estoy mal, de la altura del cono, que mide 30 centímetros de altura, debería de tener por lo menos bajar 12 centímetros, porque lo que hacemos es colocar la cinta métrica, el metro, de aquí, de la parte de la varilla, para medir cuánto bajó el concreto. ¿Estamos claros ahí? Estamos claros. Bueno, está bien.
Y recuerden que esa prueba se tiene que hacer también en una base que no absorba el agua, pues, ¿verdad? Sino que tiene que tener, puede ser algo metálico o algo plástico, porque si lo colocamos en el piso, pues va a tender a absorber parte del agua y no va a funcionar de manera adecuada la prueba. Normalmente se recomienda en una base metálica, ¿verdad? Que ya trae el cono. Y cuando hacemos este cono trae dos como tipo orejas y entonces colocamos los pies sobre esas orejas cuando estamos, cuando colocamos el material y vamos picando para que quede ya todo más compactado en la base, ¿verdad? Y después ya levantamos por medio de las orejas el cono. ¿Ustedes hicieron esa prueba o no? No, solo la Ah, vimos, pero no la hicimos. Después nosotros sí la hicimos. ¿Te Echamos recuerdas? pala, Eric. Sí, me recuerdo. Sí, nos asoleamos, me recuerdo. Bueno, Y también hicimos la de cilindros, si no está mal. también la de cilindros hicimos, Nos- en la sí, misma. en la misma, ajá. Así Sí, es. los curamos. Yo me llevé uno para curarlo, que nos lo repartimos, no recuerdo. Ajá. 3 sacamos, creo. Sí, 3. Ujú. Bueno. Entonces, eso es para un concreto fresco, ¿verdad? Después la prueba ya el cilindro, vamos a ver que es ya para un concreto ya fraguado, ¿verdad? Bueno. Otra de las pruebas que podemos hacer es la de la temperatura, que sería por medio de una reacción química. Estos ya son termómetros, pues, especiales para poder hacer esta prueba, donde ve, digamos, identifica la temperatura a la que está el concreto. Recordémonos de que cuando el concreto tiende a calentar, el cemento como tal tiene cierta reacción. Obviamente cuando se coloca, hace contacto con el agua y se mezcla, tiende a tener una temperatura y entonces por medio de esa, pues ya podemos hacer una prueba al momento de estar fresco el concreto. Otra puede ser el contenido del aire. Esa se da necesariamente por medio de la vibración, ¿verdad? Puede que cuando estamos colocando el concreto en las formaletas, para evitar que hayan ratoneras, tenemos que considerar que debemos, mientras se va fundiendo, al momento de poder fundir, debemos de colocar, si lo estamos haciendo por medio de manera tipo industrial con una mezcladora y una manguera, pues la manguera debería de llegar lo más profundo posible para el momento de ir rellenando la formaleta, pues que esta no el material más grande, que es el pierrín, pues no tienda a quedarse en un área y hacer esos espacios o dejar esos espacios vacíos. Entonces, es recomendable también ir picando con una varilla también para evitar que hayan estas ratoneras. Otra de las opciones es por medio de la vibración. Hay vibradores que se colocan en la formaleta o en el concreto directamente para que así libere la cantidad de aire y también el material pues vaya fluyendo de una mejor manera. ¿Han visto los vibradores? En el caso de las losas, normalmente es cuando más trabaja, cuando ya la empresa manda, la empresa que llega a fundir la losa, pues ya manda el equipo para poder vibrarlo. Y se utiliza más en las vigas. ¿Lo han visto cuando se trabaja esto? ¿O todavía no? Sí, yo sí lo he visto. Cabal en una fundición de cimentación y en una de losa. Entonces sí he visto pues
la salida de concreto premezclado y la vibradora, entonces que pues se va poniendo como en las áreas donde se está esparciendo el concreto y se intenta meter lo más posible. Ujú. Ahora, también en el caso de estos vibradores, es recomendable ni colocarlos por mucho tiempo ni por poco, porque si no también le quita cierta resistencia al concreto. Fíjense. Porque recuerde que el concreto también, al momento de vibrarlo, pues va sacando todo el aire que queda en medio de, ¿verdad? Del material. Entonces, al venir y dejarlo por mucho tiempo vibrando, entonces tiende a quedar ya solo la mezcla ya de la parte más fina, ¿verdad? Entonces ya se separa lo que es la parte más gruesa de la parte más fina, si se deja por mucho tiempo. Bueno, ahora continuamos con el número 4, que sería la prueba por medio de la masa. Eso sería por el peso. Ya sería... yo en realidad del peso no lo he trabajado, no lo he visto, la verdad. Son más estos pelos que sí he trabajado y he visto, pero dependiendo de lo que se esté fundiendo, pues así tendría que ser el peso, ¿verdad? Tendría que tener un parámetro de la cantidad, tendría que ser medir por lo menos tipo decirlo como 1 metro cúbico de material para poder pesarlo y que este dé el peso que debería de tener, ¿verdad? Y en el número 5 que vemos que son los cilindros o testigos, serían las probetas. Que esta ya sería cuando ya está endurecido el concreto, ¿verdad? Y tenemos unos tubos metálicos o pueden ser de plástico, hay dos opciones. En el caso de los que trabajan, bueno, nosotros cuando hicimos la prueba ya con la ingeniera Javiera trabajamos de los dos, de recordar cifre, trabajamos unos plásticos y unos metálicos. Sí, los plásticos de recuerdo eran azules. Ajá, Y era se más, pueden, ¿verdad? sí, y si se desencofra bien, digamos, se puede volver a reutilizar. Ajá, pero que normalmente era para una vez. Sí, sí, Ajá, porque se quiebran, a veces sí se sí. quiebran y ni modo, ahí sí ya no se puede, se saca el cilindro. Y de hierro no me recuerdo. Sí, la ingeniera llevó, Creo, porque ajá. el que separan. Ah, sí, sí, Ajá, y que van enroscados, si no estoy sí, mal. así Sí, es. De ya me recordé. sí, Sí, tenía más presente los de los plástico. de plástico, ajá, por el Sí, color. sí, y como tuve más contacto con uno de plástico, entonces sí, sé que Ajá, son bien gruesecitos, es bien grueso y todo, pero sí de los dos. sí. Entonces, en el caso de estos cilindros, pues ya los venden, ¿verdad? Los podemos conseguir de plástico o metálico. La idea de los plásticos es de que solo normalmente una vez se pueden utilizar. En cambio, los metálicos, pues sí se pueden utilizar más veces porque no se deforman, ¿verdad? Al momento de poder separar las piezas, pues mantienen su forma. Entonces, ya si la empresa es grande, pues sí, obviamente va a adquirir este tipo de cilindros metálicos, ¿verdad? Y ya es una prueba más casera o un proyecto pequeño, pues sí serían los plásticos. Ahora, estos se hace el proceso normal del curado del concreto, ¿verdad? En el caso de si fuera, normalmente se hace, bueno, puede ser desde el cimiento, columnas, losa, hacer esta prueba. Ahora, ¿qué sucede con esta prueba? Que se hace cuando ya está curado el concreto y si se lleva a una
normalmente son ingenieros los que trabajan esto, porque esa compresión tienen un equipo especial que logra medir si tiene la resistencia que se le dejó en obra, ¿verdad? Porque debemos de identificar si es una columna, pues qué resistencia va a tener, ¿verdad? Entonces ya tenemos un parámetro de la resistencia del concreto. Entonces hacemos la mezcla y le colocamos a los cilindros, lo rellenamos, también lo debemos de vibrar para que no queden burbujas, y al momento de hacer la prueba de compresión, esta nos va a indicar si la mezcla que hicimos estuvo bien. Pero eso ya va a ser cuando hayan pasado los días, ¿verdad? O sea, la cantidad de días estipulados. Nosotros hicimos la prueba, creo que a los 14 días o 28 días diferentes. Yo creo que dejamos dos, una a los 14 y otra a los 28, porque éramos varios grupos. Sí, creo que la de 28 me recuerdo porque fue la que más duró, la que más aguantó, pero sí se sacan 3 mínimo y Por lo se van. menos, dependiendo del tipo de obra. Pues si es una Exacto. obra muy grande, se deben de ir sacando más. Ah, sí, porque es tu control, ajá, y es lo único que te va a respaldar a decir así se cobró un concreto de 3.500 PSI y se puso un concreto tal. Entonces, se sacan, digamos, a 14 días, a 18 días y a 28, si no estoy mal. Y así ya uno va viendo si uno puede descimbrar antes. Como lo que vimos más del Ecofrag. Sí. Pero ¿y ahora qué pasa si en realidad la prueba nos falla, ¿verdad? Y nos dice que no tiene la resistencia que pues se había solicitado, porque recuerden que esas pruebas también es un respaldo para la empresa que se contrató, así como Mixto y cualquier otra empresa, respaldando de que ellos sí cumplieron con lo que les pidieron, ¿verdad? El tipo de resistencia del concreto. Sí, y si no estoy mal, creo que los primeros días es cuando más sube su resistencia. Ajá, Después sí, los primeros días. De ahí ya comienza a ir más lento. Ajá, y ya se mantiene y sigue. Digamos, la resistencia del concreto sigue, incluso si bien va, sobrepasa lo que uno calculó. Como siempre va fraguando y siempre uno lo tiene que cuidar o curar. Puro niño, ¿verdad? ¿Te recordás? Sí, literal, porque es que si le pasa algo al testigo, se va todo el proyecto. Y ahorita que dijiste eso de que si no da, no, hombre, si no da la resistencia solicitada, no sé qué prosigue. No. Sí, la ingeniera Javiera en esa clase nos explicaba de que en una ocasión a ellos les pasó que no dio la resistencia y entonces tuvieron que demoler parte de lo que se había trabajado con ese concreto. Fíjense. Ahora. Así de simple, así de fácil. Tuvieron que demoler y se perdió el material, ¿verdad? Tanto el concreto como el hierro, pues porque ya perdía su forma al momento de estarlo picando. Sí, ahí también va muy de la mano sobre el curado, ¿verdad? Porque eso es lo primero que uno le preguntan, mire, y lo curó. Ajá. O cuánto tiempo recibió o estuvo hidratándolo. Sí, lo que platicábamos del momento de encofrar, ¿verdad? De que debemos de irlo curando y dependiendo también el tipo de clima que haya en la región como tal. Porque si no se sigue a cabalidad, entonces tampoco la empresa se va a hacer responsable. Fíjense. Ahora, también otra de las pruebas que se hace, pero cuando en sí, normalmente esta segunda prueba de extracción de núcleos es cuando ya un proyecto está ejecutado y se le quiere dar otro uso. En este caso, también en ese curso con la ingeniera Javiera tuvimos la oportunidad de ir a un edificio
de 4 niveles que querían ampliarlo, ¿verdad? Querían construir más niveles y se hizo esta prueba de extraer por medio de equipo especial un núcleo, podría decirse tipo un cilindro como este, ¿verdad? Que como este, solo que ya extraerse de una columna. Ese se llegó a extraer de una columna. Bueno, y entonces ahí se trata de que no en sí corte parte del hierro, pero en la prueba que se hizo, en esa clase con la ingeniera, porque cabal se dio la casualidad de que ya estaba en un proyecto y pudimos ir a hacer esa prueba. Es un edificio que queda a la par del restaurante. ¿Fuiste a esa prueba, Cifren, o no? Sí, Tertuliano. está Tertuliano. de Tertuliano, ajá, sí. Ajá. Sí, y se miraba incluso el hierro, ¿verdad? Cómo se cortó. Sí, sí, lo sacaron varios núcleos y tienen sus taladros bien enormes. Es un equipo especial, es un taladro circular que va cortando, ¿verdad? El concreto. Y después lo extrae y ya tenemos ese testigo, ¿verdad? O sea, esa pieza para poder hacer la prueba de compresión. Sí, sí. La verdad yo nunca había visto eso, pero ¿No? gracias a la ingeniera Javiera sí se tuvo la oportunidad de... Bueno, ella tiene esos contactos con los laboratorios, ¿verdad? Ajá. Entonces cabal se coordinó esa visita y vimos cómo sacan esos núcleos. Y Sí. ya no nos dijo qué pasó con ellos, pero sí tenían que reforzar, me recuerdo, que estaba mal la estructura, estaba... Fíjate que no era que estaba mala estructura como tal, porque ese edificio pues sigue funcionando. Yo pasé el lunes de esta semana todavía, pasé por ahí y el edificio sigue igual, o sea, ya no se le pudo hacer la ampliación que se quería. Sí, ya estaba rascando el límite seguramente. Ah, sí, lo que pasó ahí era que ellos lo querían seguir haciendo más niveles y por eso se hizo esa prueba. Pero imagínense, eso fue por lo menos en el 2018, 19, 18 creo que fue. Y el edificio, esta semana que pasé ahí, todavía sigue igual. Creo que es un hospital o son clínicas. Entonces ya no se pudo ampliar como quería el dueño. Porque la resistencia del concreto, pues solo hasta ahí permitía, ¿verdad? Por eso también tenemos que identificar, depende del tipo de uso que se le va a dar, así también debe de ser, ¿verdad? La resistencia del concreto, desde los cimientos, ¿verdad? Desde los cimientos. Este ya tenía un sistema de marcos estructurales, este edificio, pero aún así no logró. Que solo es de 4 niveles, pero ahí ya no se pudo seguir ampliando. Se tendría que demoler el edificio para poder, pues, construir más niveles. Fíjense. Y en el caso de estos, pues, extracción de núcleo, pues sí es invasivo, ¿verdad? Y vemos aquí arriba que nos habla también de unos que no son invasivos. Y en el caso de el número 1 es el martillo de impacto. Y este es uno que es un martillo especial que, digamos, se coloca en sí en la losa, normalmente en la losa y en las vigas, columnas, ¿verdad? Pero entonces, da un impacto y entonces depende la vibración que llegue a registrar, así va a identificar qué resistencia tiene el concreto. Y el otro que es la velocidad de pulso ultrasónico. Que estos ya son equipos especiales completamente, ¿verdad? O sea, esos ya son otro nivel en el cual ya no se tiene que extraer un elemento, sino que ya solo por medio de la vibración pueden identificar, ¿verdad? Pero sí, obviamente son más caros. Adquirir ese tipo de producto,
equipo, pues es más caro y ya depende de la empresa, ¿verdad? Cuánto quiera invertir. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Comentario? ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Estamos bien ahí? Sí, 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 todo bien. Estoy callado, yo así como que, ¿será no, que sí, sí? todo bien. Qué buenísimo Todo que bien, ustedes todo se dieron bien. la parte práctica, Ajá, sí, sí. porque al final uno logra aprender bastante en ese sentido. Sí, sirve bastante, fíjense, porque no solo tuvimos la parte teórica en la clase, ¿verdad? Y ver alguno que otro video, sino que también hacerlo en la prueba, ¿verdad? Sí, al final uno aprende más también, o también lo recuerda más con la Ujú. práctica. Así es, en la práctica. Ajá. Entonces, voy a revisar que estos fichas gráficas, si se las haya enviado al grupo o si no, se las envío ahorita para que las tengan. Entonces, en la próxima clase del día martes, de primero vamos a arrancar con unos temas, vamos a ver otras fichas gráficas, por lo menos dos temas más, y de ahí ya vamos a comenzar con la parte, ya haciéndole yo, formulándoles alguna pregunta a cada uno, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ir identificando si es una pregunta directa, ¿verdad? Una pregunta más puntual o esta da para poder ampliar la información y tomarse de 5 a 10 minutos. Ah, bueno, de los temas que enviaste por WhatsApp, ¿verdad? Y de los temas que les he enviado de las fichas gráficas, para que así comencemos también de manera cómoda y no hablando a veces de temas que ya no nos recordamos. Sí, exacto. Está bien. Y pues entonces les voy a ver, yo creo que ahorita ya terminó de, vamos a ver, ya terminó de cargar el video, entonces les voy a enviar el link de la clase anterior para que así lo tengan y lo puedan ver. Y así el próximo martes, si hay dudas, las podamos resolver. Y vemos 2 temas más y de ahí ya comenzamos a hacer preguntas. Y ya listos con sus cámaras y su fondo para poder, pues, utilizar en el caso del pizarrón o lo que tengan para hacer alguna gráfica si así se requiere, ¿verdad? Muy bien, Eric. Bueno, entonces estamos por hoy. Les deseo feliz noche y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche nuevamente. Muy bien. Está bien, Erika. Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.